seleccionados. A bueno, capaz no. Windows 7 tiene. Bueno, pues decía, podemos enganchar ahora con bucles de repetición. ¿Por qué? Porque yo quiero, en realidad, que si el niño me ingresa a un grado incorrecto, un número incorrecto, no se le cierra el programa y lo tenga que volver a abrir, porque se va a aburrir y se va a cansar y no se va a enterar finalmente eh, de cuál es la materia. O sea, no va a obtener la respuesta a la pregunta y se va a quedar sin saber. A ver, me gusta esa pregunta. Decía, en vez de otro modo puedo poner si no. Vamos a probar qué pasa si cambiamos el de otro modo por si no. Me dice si no, mal colocado. No me deja. O sea, lo puedo poner, sí, cuando lo construyo con condicionales. Si emulo esto con condicionales, pero no lo puedo poner en el segundo. O sea que esto, hecho con condicionales, sería lo mismo que decir si grado igual a uno, entonces escribir, voy a poner solamente dos ejemplos y el si no final. Vas a tener jugoteca. Si no, si grado igual a 2, entonces escribir vas a tener arte. Y si no, escribir ese grado no existe, por favor, bla. Bueno, imaginándote que acá voy poniendo si grado igual 1, si no, si grado igual 2, si no, si grado igual 3, así hasta el 6, y recién ahí pongo este último si no, así sería este según construido en forma de condicional, serían condicionales anidados uno dentro del otro. Como es medio embrollado e incómodo, para eso usamos el según, que se ve mucho más lindo y más prolijo. Ahora, claro, a mí me parece más bonito con el de otro modo y más cómodo. Y es más fácil de entender claramente, ¿no? Tenés una lista de opciones. Ahora, en cuanto al funcionamiento del condicional, o sea, comparándolo con el funcionamiento del condicional, la diferencia está en que nosotros no vemos explícitamente esta condición, esta pregunta. Lo que vemos es que acá no se está evaluando una expresión booleana, o sea, una relación, a ver, esto es igual al otro. En realidad, en el fondo sí, sí, y eso es lo que yo me olvidé de mencionar cuando explicaba esto, que en el fondo está sucediendo, solo que lo único que hacemos es decirle, analizame el valor de esta variable. Bueno, voy a borrar este condicional y lo que voy a hacer es plantear la situación de que yo quiero que esto se repita si si el alumno me ingresa un valor que es mayor que 6 o menor que uno, ¿sí? Le voy a preguntar esta pregunta. Le voy a pedir esta pregunta. Entonces ahí lo que yo tengo que analizar primero con un bucle es qué es lo que quiero que se repita. ¿Sí? Tengo que primero determinar qué instrucciones voy a querer que se le presenten de nuevo al usuario. Entonces imagínense esto, que en este caso, si yo quiero que se le repita, o sea, que el nene está ingresando, ingresa un cero, por ejemplo, y yo le digo que ese grado no existe, que por favor ingrese un número que sí sea el de un grado,
yo quiero que le pregunte de nuevo en qué grado está. Entonces, ¿desde dónde tendría que empezar a repetir? ¿Y hasta dónde? Este bloque de código. Eso es lo que tenemos que pensar. Lo primero que tenemos que razonar entonces es cuál es la primera instrucción que necesito que se repita. En este caso va a ser un poco más evidente por la sencilla razón de que la primera instrucción que yo quiero que se repita es precisamente esta que le preguntan qué grado está. Pero bien podría pasar, como en algunos de los ejercicios que vimos, que hay una instrucción que no muestra nada en pantalla, que la necesitamos cuando se repita ese bucle. Por ejemplo, cuando se inicializa alguna variable y yo necesito que esté inicializada cada vez que se repita, que se vuelva a inicializar cada vez que se repita, por ejemplo. En ese caso es un poco más difícil pensarlo porque no es algo que vayamos a ver por pantalla, pero en este caso sí. Justo coincide que yo en la parte de definir la variable no necesito repetirla nunca porque las variables quedan definidas una sola vez y ya está. Y luego quiero repetir desde acá. O sea, todo el código, todo el algoritmo quiero repetir. Por lo tanto, yo sé que mi bucle lo voy a poner, voy a empezar a ponerlo acá arriba. No, dicho de otra manera, a partir de acá voy a repetir. Y acá abajo les voy a poner hasta acá voy a repetir. O sea que lo que tengo ahí, lo que les marqué en este lugar es dónde va a empezar el bucle, la estructura de repetición y dónde la voy a terminar. ¿Sí? Ahora, tengo que elegir qué bucle voy a usar. Y tengo tres opciones de bucle. Los voy a mostrar, simplemente los voy a poner en un archivo aparte para que se vea claro. Tengo el bucle mientras, ¿sí? Que mientras pase una determinada cosa, una condición, va a repetir lo que esté entre el mientras y el fin mientras. Miren, ahí está. Vamos a sacar esto. Ahora sí. Después tengo el bucle repetir mientras que. La diferencia es que el repetir mientras que va a ejecutar una vez mis instrucciones y al final se va a preguntar si se cumple alguna condición que nosotros le demos y si se cumple va a reiterarlo. O sea, en realidad lo que pasa en el repetir es que ejecuta una serie de instrucciones normalmente y cuando termina esa serie de instrucciones, ahí se pregunta, che, ¿se cumplió esta condición? Y, o sea, ¿está pasando esto? Y si está pasando eso, las repite. Y cada vez que termina de ejecutar las instrucciones, se vuelve a preguntar si está pasando esto todavía o si ahora está pasando. Y si la respuesta es sí, si la respuesta es que es verdadero, entonces se va a repetir. En el caso del mientras, en cambio, en el mientras directamente se pregunta, ¿está pasando tal cosa? Si la respuesta es sí, ejecuta sus instrucciones. Y si la respuesta es no, estas instrucciones jamás las vemos ejecutarse. Entonces piensen siempre en eso, recuerden eso. En el mientras, si la condición no se cumple, las instrucciones no la van a ver jamás. No van a suceder. Perdón, no van a suceder nunca. En el repetir,
Aún si la condición no se cumple, las instrucciones al menos una vez sí se van a repetir. Es como tener una línea por línea todo nuestro código, pero una parte se puede llegar a repetir. ¿Sí? Ahora vamos con el último, que es el para. Y el para es completamente distinto en su forma de funcionar. Y a diferencia de los anteriores, no es que eh, evalúa solamente el cumplimiento de una condición, sino que podemos darle un inicio y un fin, como un contador. En el para, eh, vamos a tener primero un valor inicial de un contador, o sea, una variable que la arrancamos en algún punto, por ejemplo en 0 o en 1 o en 25. Una segunda parte donde le decimos cuál es el valor final que va a tener esa variable que usamos de contador. O sea, es para contar cuántas veces se va a repetir, esa es la función principal. Entonces voy a tener, por ejemplo, una variable que arranca en 0 y esto se va a repetir hasta que la variable valga 10. Y la última parte es donde le digo cuánto le suma o cuánto le resta a esa variable cada vez que se terminan de repetir las instrucciones. En este caso, esperen que si no pongo enter está difícil, ahí está. Me olvidé poner el hacer. Bueno, en este caso, como no tiene un criterio de evaluación que no sea la variable con la que se inicia el contador, digamos, el único caso en el cual lo que está dentro de un bucle para, un bucle for, no se va a ejecutar, ¿no? Es cuando el valor de la variable que uso de contador está fuera del límite que le marqué con este hasta. Lo voy a poner abajo un número, así es más claro. Y igual vamos a ponerle C de contador. En el caso del bucle para, me tengo que definir la variable que uso de contador arriba de todo. Ahí tendría entonces, que C es mi variable que uso de contador. Cuando arrancan cero y lo que esté dentro de esto, estas instrucciones se tienen que repetir hasta que este contador esté en 10. ¿Sí? 10 porque acá le dije que es hasta que esté en 10. Y cada vez que se repitan las instrucciones estas, le va a sumar uno a ese contador para ir contabilizando cuántas veces se repitió. Entonces este es un tipo de bucle que me sirve cuando yo quiero repetir algo una cantidad de veces determinada, ¿sí? Que ya sea antemano. Por eso el para es un bucle determinado. En cambio el mientras y el repetir mientras que son indeterminados. En el caso del para, el para está sujeto a que un contador termine su cuenta. O sea, que termine de avanzar o retroceder hasta el valor final. En el caso del mientras y del repetir hasta que, está supeditado al cumplimiento de una condición. Entonces yo no puedo decir que esté determinado cuántas veces se va a repetir por ese motivo. Ah, estoy medio mal de la garganta, así que discúlpeme. Bueno, acá tenemos entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que elegir
eh, tenemos que elegir cuál tipo de bucle vamos a utilizar. ¿Sí? Voy a sacar esto porque me está molestando un poquito. Lo voy a comentar. Y volviendo para ver lo que tenemos que hacer es, tenemos este código que le pregunta a un niño en qué grado está. Cuando el alumno responde, si responde un número que no esté entre 1 y 6, le va a decir que ese grado no existe, que ingrese un número que sí sea el de un grado, y voy a querer que en función de esto, de si me escribió un número que es más grande que 6 o menor que 1, se repita. Y ahí tengo que elegir entonces qué bucle poner para que se repita todo desde acá hasta acá, todo este bloque de código. Vamos a empezar viendo a ver qué pasaría si pusiéramos un mientras. Si pusiéramos un mientras, tenemos que en el mientras las condiciones, perdón, las instrucciones, hay un caso en el cual pueden llegar a no ejecutarse nunca, que es el caso en el cual esta condición no se cumple. Eso, en mi ejercicio, es un riesgo grande, porque yo voy a repetir desde este punto para abajo. Y fíjense que todo mi programa está comprendido entre este punto y este punto de acá. Entonces, si meto la pata y la condición no se cumple, no se cumple la primera vez, eh, directamente nunca se me va a ejecutar mi programa. Lo vamos a ver aplicado. Entonces, vamos a ver por qué no usar en este caso un bucle mientras. Voy a escribir. Mientras, por ahora no le voy a escribir la condición. Vamos a poner así. Nada más para que vean que encierra. Y abajo voy a poner al fin mientras. Ahora, paso importante es seleccionar todo lo que dejé adentro del bucle de repetición y apretar la tecla Tab. Porque de esa manera ven que lo corro para la derecha y ahora se hace sencillo. Siempre que agregue el bucle después, necesito hacer eso para que el algoritmo sea legible. Entonces, tengo el bucle mientras y le tengo que poner una condición. Yo dije que quiero que esto se repita cuando el nene me ingrese un valor menor que 1, puede ser 0, puede ser un número negativo, o puede ser un 7 o cualquier número positivo más alto que 7. Entonces, la condición para que se repita tiene que ser esa, tiene que derivar de ahí. Yo quiero que se repita cuando el número de grado ingresado sea eh, menor a 1 o mayor que 6. Ahora vamos a ver de qué otra forma también podemos alterar esto. Perdón que... Ah, ahí está, perdón. Menor que 1, ¿sí? Y acá voy a aprovechar para ver un poco. Vamos a implementar un operador lógico, ¿sí? Not and or, ¿sí? Cuando el de grado sea menor que 1, y acá tengo que elegir si poner un operador lógico AND o un OR. En este caso, eh, fíjense lo siguiente. El número que me ingrese el niño, si es menor que 1, no puede al mismo tiempo ser mayor que 6. ¿Sí? Yo voy a poner las dos condiciones así se ve más claro. Así que ahí necesito un operador lógico acá en el medio que al que le alcance con que una de las dos condiciones sea verdadera para avanzar. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el operador que cumple con ese caso? Bueno, a ver, veamos. El not invierte el estado lógico. Lo que era verdadero lo hace falso y lo falso lo hace verdadero. El and, eh,
Solo da verdadero si todas las condiciones en juego son verdaderas. Y el OR solo da falso si todos son falsos. Es decir, que el OR con que una de las dos sea verdadero, da verdadero. Y así es como yo saco, bien, que me conviene usar un OR. Y en este caso, cuando lo leo en voz alta lo que escribí, suena totalmente lógico. Porque digo, a ver, mientras grado sea menor que uno o grado sea mayor que 6 hace esto. Entonces, eh, en este caso, fíjense que la condición, el caso en el que se va a repetir el bucle es cuando se cumple alguna de estas dos condiciones. Vamos a probarlo ejecutándolo y ¿qué me está diciendo? Grado no está inicializado. ¿Sí? Gonzalo, Sí. pregunta, ¿no sería mayor que uno y menor que 6, no? ¿O entiendo mal? Sería al revés por lo siguiente. Vos, si vos lo repitieras cuando es mayor que uno y menor que 6, lo que va a pasar es que cuando ingrese una opción correcta, se va a repetir. O sea, el nene me ingresa, por ejemplo, que está en segundo grado. Le va a dar la respuesta, le va a decir vas a tener arte, como dice acá, y luego va a preguntarse esto. ¿Es mayor que uno? O sea, lo voy a escribir como vos le decías para que quede más claro. O sea, si ingresa 2, le escribe esto y cuando termina acá, vuelve arriba y se vuelve a hacer esta pregunta. ¿Es mayor que uno o menor que 6? Y va a ser cierto. Ambas van a ser ciertas, de hecho. Porque 2 es mayor que uno y también 2 es menor que 6. Por lo tanto, acá todo hará verdadero y se va a repetir. Y le va a volver a repetir la pregunta. Entonces el nene que ya obtuvo su respuesta se va a encontrar con que le pregunto de nuevo en qué grado está. Y yo en realidad quiero que si respondió bien, si puso un grado de esto, le diga la respuesta y el programa se cierre. ¿Sí? O sea, sería la inversa la condición por la sencilla razón de que yo quiero que el programa se termine cuando le doy la respuesta a ese alumno en particular. O sea, que cada alumno lo aprenda. Solo quiero que se repita cuando eh, pone un valor que no es válido. Ahora bien, por supuesto, habría casos donde me serviría que se repita con esta condición que estamos viendo ahí. Eh, porque que lo podría poner con un AND, por ejemplo. Porque se van a cumplir las dos de todos modos. Bueno, podría ser si yo tengo un jueguito y quiero que el juego se siga repitiendo continuamente. Ahí sí me sirve que se repita mientras esté en un valor correcto. Pero en este caso es la otra situación. Quiero que excluya eh, las respuestas que no son válidas y que le repita la pregunta cuando ingrese una opción que no es válida. Pero acá podemos comprobar porque en este caso es molesto, perdón, es molesto usar el bucle mientras, porque ya me tira el primer problema, que es que la variable no está inicializada. Y me dice eso porque yo acá ya le estoy pidiendo hacer algo con la variable de grado que todavía no tiene ningún valor, o sea, no tiene nada dentro. Grado existe, pero no le di nunca ningún valor, no le agregué nada. Entonces, como no le asigné nada, no puede PCInt realizar esta comparación, porque no puede saber si es menor que uno. Lo que me está diciendo es, dame un valor con el que trabajar, porque si no me das un valor con el que trabajar, no tengo forma de hacer lo que me estás pidiendo.
Y si no tengo forma de hacer lo que me estás pidiendo, no tengo forma de saber si esto debería repetirse o no. Eso es lo que me dice PSIN cuando me dice esto. Me dice, yo no sé, te dice, yo no sé si es menor que uno o mayor que 6. ¿Sí? Estoy en una situación de gato de Schrödinger. Eh, a la vez es y no es a los efectos de lo que está viendo, de lo que está viendo PSIN. ¿Sí? O sea, como no sabe, no puede tomar la decisión de omitirlo. Lo que hace es lanzarme el error y decirme, necesito que inicialices esta variable si la querés usar, porque de otro modo no puedo responder y si no puedo responder no puedo seguir. Tengo una pregunta, Gonzalo. Sí. ¿Cómo estás? En ese caso, ¿se puede sacar el escribir del bucle mientras y que uno, digamos, porque en realidad cuando uno pone leer grado, ahí no la está inicializando, ¿no? O sea, no tendría ningún efecto si yo saco del bucle mientras el escribir, Eh, la como para estás que ya se lo defina de inicializando, antemano, digamos. está bien la pregunta, porque la estás de hecho, la estás inicializando acá, en el leer. El Claro, escribir sí. no cambia nada. El escribir yo lo puedo sacar, va a ser exactamente igual. Pero, pero si yo saco el leer, por ejemplo, saco el leer y el escribir para que quede el conjunto. Ahí sí, Claro, ahí sí, sí va a entrar. eso era lo que yo decía, a ver si se podía llegar a hacer. Perfecto. Eso se puede hacer y es una de las soluciones que tenemos. O sea, necesitamos inicializar la variable grado afuera del bucle. Entonces, la primera vez lo pongo afuera, por ejemplo. Pero si lo ejecuto así como está, fíjense lo que va a pasar cuando lo quiera repetir. O sea, yo pongo en qué grado estás, vamos a poner una opción incorrecta. Se me hizo un bucle infinito, ¿por qué razón? Porque hasta ahora lo único que hice fue sacar afuera la pregunta de que lee cuánto es el valor que va a tener la variable grado, pero adentro no puse nada que lo cambie. O sea que este bucle se va a repetir infinitamente porque grado se queda valiendo 7 y nunca cambia. O sea que se sigue cumpliendo siempre esta condición que dice grado mayor que 6. Entonces, si grado mayor que 6, mientras grado sea mayor que 6, repetí esto, y es lo que está haciendo. Entonces, tengo que parar acá y decir, ok, ¿qué debería hacer? Debería ser que adentro de esto me vuelva a preguntar en qué grado estoy, porque si no, no se va a detener nunca. Entonces, tengo que copiarme y tenerlo dos veces, pero ahí viene un problema de funcionamiento que, digamos, ensucia un poco el algoritmo. Yo lo pongo adentro, para que le pregunte de nuevo en qué grado está. Eh, Podría ponerlo, si no, abajo de todo, qué sé yo. Vamos a hacer así, va, vamos paso por paso. Si yo lo pongo acá, recuerden que lo puse afuera para poder darle un valor inicial a grado y que entonces PCInt pueda hacerse estas preguntas y no romperse. Pero cuando lo puse afuera, lo que pasó es que la variable nunca cambió de valor y entonces esto se repitió sin poder detenerse. Entonces ahora le pongo la pregunta adentro para que la lea de nuevo y cuando termine de ejecutar, repita si se cumplió la condición, pero me vuelve a hacer la pregunta adentro para que pueda cambiar el valor de grado y en algún momento se deje de detener. Entonces, ahora voy a poner lo mismo, yo pongo ahí el 7, ¿sí? Valor incorrecto, entra en el de otro modo. ¿Y qué pasó? Me volvió a preguntar, porque claro, yo le puse adentro del bucle mientras una segunda vez la misma pregunta. Pero a partir de acá, que ya estoy adentro del bucle mientras, yo le pongo en qué grado estás, le vuelvo a poner la misma respuesta, y ahí sí, me lo va a seguir preguntando, ahí sí, una sola vez cada vez que se repita. ¿Qué pasó acá?
yo le puse 7, se fue al de otro modo, me escribió ese mensaje que está acá, terminó el según, llegó al fin del mientras y volvió al principio del mientras para consultar si se cumplieron estas condiciones. ¿Grado es menor que 1? No, falso. ¿Grado es mayor que 6? Verdadero. Y entonces se repitió, pero ahora sí me pregunta de nuevo. Y le voy a volver a poner uno incorrecto, entonces se repite y así me lo va a seguir preguntando una sola vez. Hasta que ponga un valor adecuado. Ahora, yo puedo hacerle otra trampa a esto, que es esto que lo puse adentro, en lugar de ponerlo al principio, me lo puedo poner al final. Con eso sorteo un poco el problema. ¿Por qué? Lo pongo después del segundo. Antes del fin del bucle, pero después del segundo. ¿Por qué? Porque de esa manera, acá va a preguntar la primera vez en qué grado está. Va a evaluar si se cumple la condición. eh, ¿Qué pasó? Bueno, igual tengo un problema. Tengo un problema bastante importante. Que es que, fíjense esto. Yo le pongo un grado voy a poner quinto grado. ¿Qué pasó? No se repitió jamás. ¿Por qué? Por en realidad lo que está esperando es que esta variable se inicialice, pero no con cualquier número, sino con un número que pase la primera condición, que pase, perdón, alguna de estas dos condiciones. Porque como 5, ahí sí está lo que me decían antes, eh, de si no era ponerle mayor que 1 o menor que 6. En este caso, como yo quería que esto se repita, si el número que me ingresa es menor que 1 o mayor que 6, entro en una paradoja, porque si le ingreso un valor adecuado, no entra jamás a estas instrucciones. 5 no es menor que 1 y tampoco es mayor que 6. Por lo tanto, el bucle nunca se ejecuta. La única forma en que se va a ejecutar es si le pongo un valor incorrecto. Vamos a ponerle 8. Y ahí me dice esto y la segunda vez sí, me pregunta en qué grado estás y ahí puedo poner un número adecuado. Pero entonces vamos a hacer una corrección. Que es que acá, en lugar de inicializarlo según lo que me ingrese el usuario, el niño, voy a mano darle un valor inicial. ¿Por qué? Porque necesito que esto, la primera vez, tenga un valor que permita pasar alguna de estas dos condiciones para poder entrar a repetir las instrucciones. Entonces, directamente, ahí es donde agarro y le pongo un valor como por ejemplo 0. Le digo, grado vale 0. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que tenga un valor la primera vez. Y que ese valor pase esta condición, que dé verdadero en esta condición, o que dé verdadero en esta, en alguna de las dos. En el caso del 0, da verdadero en que grado es menor que 1. Entonces yo sé que la primera vez pasa. Entonces ahora sí puedo agarrar de nuevo mi instrucción que tenía acá abajo, que la había sacado para acá, y volver a ponerla arriba. ¿Por qué? Ahí está. Entonces, esta es la manera en la que voy a poder hacer uso del bucle mientras. ¿Sí? En qué grado está. Y ahora vamos a ver que va a pasar la primera vez la condición. Y después cuando se repita, esta instrucción no se vuelve a repetir, porque está fuera del bucle. Entonces, ahí se ejecuta y ya no me dice variable no inicializada, porque está inicializada la variable con un 0, que además es un valor que me permite entrar en este bucle. Entonces, ¿en qué grado está? Gonzalo, perdona,
O sea, tampoco podrías poner grado igual 5, ¿no? Claro, si yo pongo grado igual 5 o cualquier número entre 1 y 6, va a pasar esto. Inicia y finaliza y no se ejecuta ninguna línea de código que no sea esta que dice grado igual 5. Las demás nunca existieron porque nunca pasó estas condiciones. Grado no es menor que 1 y no es mayor que 6. Entonces yo tengo que poner sí o sí, cuando uso un bucle mientras, tengo que inicializar con un número que pase alguna de las condiciones que están abajo. ¿Sí? Cualquiera de estos números que estoy poniendo acá dan verdadero en una de estas dos condiciones. Yo le pongo 0, le puedo poner 10 o 250 o 1440, por ejemplo. Cualquiera me va a dar, en este caso, número mayor que 7 me va a dar verdadero en esta condición y menor que 1, bueno, por supuesto acá. Podría ponerle un -1, puedo poner lo que quiera, pero tiene que ser un número que esté fuera de ese rango para que pueda entrar al menos una vez. Y ahí anda, porque si le inicializo en un valor que pase esa condición, no hay problema. Y ahí me pregunta qué grado estás, bueno, en cuarto vas a tener teatro. Y se termina. ¿En qué caso sí me sirve? Porque acá siempre parece como que el mientras no me sirve para nada. No, bueno, el mientras sirve cuando ustedes están teniendo un programa, tienen líneas de código, tienen variables que ya tienen un valor determinado. Por ejemplo, imaginemos que grado lo estamos usando en el programa para alguna otra cosa. Entonces ya se le dio el valor, ya se inicializó, el, el chico recibió respuestas de otras cosas y ahora, entonces, quiero que estas líneas de código se ejecuten si y solo si se cumple esta determinada condición. Entonces, pongamos un ejemplo donde el mientras sí nos va a servir. Pero antes que nada, acá ya tenemos una pista de que el mientras es un poco un lastre para usarlo para nuestro ejemplo. Nos va a convenir por ahí el repetir mientras que. ¿Sí? ¿Por qué? Porque repetir mientras que me asegura, como lo mostraba acá, me asegura que la primera vez se ejecuta seguro, no me va a pedir inicializar la variable, porque ya sabe que se va a inicializar porque esto se va a ejecutar una vez sí o sí. Entonces va a llegar acá y después va a preguntar si el grado cumple estas condiciones para repetirse o no. ¿Qué más lógico para mi caso acá que el que tengo acá? Entonces lo que voy a hacer es esto. Por un lado me voy a copiar todo esto a otro archivo. Acá voy a cambiar esto por un repetir. ¿Sí? Y el repetir, ¿cómo es la sintaxis? Es repetir, luego a las instrucciones y finalmente mientras que y la condición que es el criterio según el cual se va a repetir, se van a repetir todas esas líneas de código que estén entre repetir y mientras que. Entonces, yo acá le pongo repetir en lugar de mientras que. Voy a borrar los espacios extra que me molestan. Ahí está. Y abajo, en lugar de fin mientras, voy a poner mientras que, y la misma condición que puse antes, mientras grado sea menor que 1 o grado sea mayor que 6. ¿Sí? Esos son los casos en los cuales esto se va a repetir. Entonces ahí podemos ver que es mucho más claro. Todas las Gonzalo, líneas que... Sí, te pregunto, el, el mientras que, a diferencia del mientras, ¿va al principio, al final o es indistinto?
Y como al principio y al final. Claro, vos ahora pusiste, ¿podés bajar un toque? Vos pusiste mientras que, grado, o sea, lo de grado menor que 1 y mayor que 6 está al final, en el mientras que. Sí. Si dijera mientras la consigna va arriba, o sea, grado 1, 6, Claro, claro. En el repetir, que es este de acá, la condición va al final de todo, recién al final de todo. Y en el mientras va al principio. Y esa es la gran diferencia que tenemos entre uno y otro. O sea, es la diferencia sustancial entre el bucle mientras y el repetir. En el caso del mientras, analiza primero la condición y después ve si en función de eso ejecuta o no las instrucciones. Y el repetir, en cambio, primero ejecuta las instrucciones y después pregunta si las debe repetir. Pregunta si se cumple el criterio para repetirlas al final de todo. Entonces sí, justo eso que identificás es lo que caracteriza al bucle a repetir, que la condición aparece recién al final. Entonces esto te garantiza que primero vas a ejecutar todo esto y después recién vas a averiguar si es necesario repetirlo. Pero vos tenés garantizado que todo este bloque de código, en principio, es parte de tu algoritmo de la manera más normal posible. O sea, es parte del resto, se va a seguir ejecutando. Lo único que le agregaste, que si se cumple una condición, lo repita. Si pasa algo determinado, se da una situación determinada, entonces lo repita. Y acá la gran ventaja es que no tengo que inicializar nada, porque cuando pregunta, eh, cuando pregunta si el grado es menor que 1 mayor que 6, justamente al final de todo. Y acá al final de todo, el grado ya tiene un valor. Ya tiene un valor, ya se le dio una respuesta al usuario. Por ejemplo, se ingresó a un grado que no existe, le dio esta respuesta y recién ahí pregunta. Entonces, va a pasar así. Yo estoy, ¿en qué grado estás? Bueno, le pongo en el 5 y está todo bien, me da la respuesta. ¿Sí? Me lo ejecutó una vez como si el bucle a repetir no estuviera. Dio el mismo resultado. Ahora, si ingreso un valor imposible, me va a dar este mensaje del otro modo y ahora se va a preguntar, o sea, en realidad en todos los dos casos se lo preguntó, pero bueno, ahora cuando se pregunte si grado es menor que 1, esto va a dar falso, pero grado mayor que 6 va a dar verdadero. Entonces así sabe que tiene que volver a repetir todo. Y por eso me vuelve a hacer la pregunta, ¿en qué grado estás? Le pongo acá 9. Como le pongo 9, me da la respuesta, que sería la del otro modo, y ahora pregunta de nuevo, ¿grado es menor que 1? No. ¿Grado es mayor que 6? Sí, verdadero. Entonces, como es verdadero, repite. ¿En qué grado estás? Yo le puedo poner un número negativo, -1, por ejemplo, y va a seguir pasando lo mismo. Así hasta que ponga un valor que esté entre 1 y 6. Ahí me va a dar la respuesta y se va a finalizar. Bien, entonces voy a repetir, primero ejecuta las iteraciones y luego pone una condición. A ver, por las dudas, ahí voy con unas cosas que han puesto acá en los mensajes que no había visto. Claro, como decía Mariana del Mar, si el switch sirve solo para números, al menos acá en PCInt, eh, el para se puede poner la variable aleatoria. Jorge, qué buena pregunta. Eh, ahora, cuando pasamos a este ejemplo, vemos eso. Entender, bien. Ahora está inicializada la variable, entonces se entiende, falta una condición entonces, claro. Entonces el bucle a repetir primero ejecuta las iteraciones y luego pone una condición que se evalúa al final de esas repeticiones. Exactamente. Sí, 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 sí. En este ejercicio nos conviene el repetir porque tenemos que hacer menos trabajo y cumple mejor el objetivo que necesitamos. Ahora,
Vamos a ver un caso en el cual, acá tengo copiado lo que hicimos antes, pero con un mientras. Y vamos a agregarle algo para que se justifique que tenga un mientras en lugar de un repetir. Voy a hacerme un programa, voy a borrar esto, donde el alumno me va a responder, primeramente, si está en primaria o en secundaria. ¿Sí? Para primaria voy a tener la variable grado, que van a ser los grados en los que está, pongamos del 1 al 6. Y en secundaria voy a tener los años. Los años, le voy a llamar años a cada una eh, de las etapas en las que puede estar. Entonces, ¿en qué año estás? Le voy a preguntar cuando sea para secundario y en qué grado estás cuando esté en primaria. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer en este programa es preguntarle al usuario si está en primaria o en secundaria. Voy a escribir esa pregunta. Escribir. Buenas tardes. ¿Usted está en primaria o en secundaria? Podría hacerlo con dos preguntas. ¿Estás en primaria? Sí, no. ¿Estás en secundaria? Sí, no. Pero lo voy a hacer más rápido. Voy a sintetizar estas dos variables como una sola. Le voy a llamar primaria o secundaria. ¿Sí? Entonces es una variable donde voy a guardar la respuesta del alumno de si está en primaria o en secundaria. Y en vez de usar dos variables que puedan ser sí o no cada una, voy a usar una sola que sea primaria o secundaria. Entonces voy a leer acá ese resultado. Lo que estoy haciendo es preguntarle al alumno, esperando que me responda, y que le voy a poner primaria, secundaria. Esperando que me responda primaria o secundaria. Acá le pongo un condicional. ¿Por qué? Porque voy a preguntar que si es si si es menor, ¿cómo podría ser? Si primaria o secundaria, esto me trabo a veces porque lo estoy inventando sobre la marcha el ejemplo. Igual, primaria. Vamos a ponerle condicional que simplemente repita si me ingresan un valor que no sea primaria o secundaria. Si es distinto de primaria, o vamos a poner o distinto de secundaria. Y acá vengo otra vez con el tema de los operadores lógicos. Yo tengo dos condiciones. Yo acá lo que quiero con este condicional es que si a la hora de responderme si están en primaria o secundaria me escriben terciaria, por ejemplo, o me escriben queso o sándwich de milanesa o cualquier otra cosa, les diga ingresaste a algo incorrecto. Solamente podés poner primaria o secundaria. Entonces por eso evalúo si lo que me ingresaron es distinto de primaria y distinto de secundaria. Entonces la pregunta es ¿qué operador lógico tendría que usar acá? Fijémonos esto. Para saber qué operador lógico necesito usar, tengo que ver antes que nada si yo necesito, acá me había olvidado las comillas, si yo necesito que se cumplan las dos condiciones a la vez o si me alcanza con que se cumpla una. Porque eso va a determinar si es un OR o un AND o un OR. ¿Sí? Lo que está acá, ¿puede ser a la vez distinto de primaria y distinto de secundaria? Y la respuesta es que sí. Porque si me ingresan queso, por ejemplo,
es distinto de primaria y es distinto de secundaria. Ahora, necesito que sean las dos verdaderas, o sea, que sea distinto de ambas cosas. Y bueno, la forma es imaginarse qué pasaría si me ingresan una opción correcta. Por ejemplo, me ingresan primaria. Si me ingresan primaria, yo quiero que esto no se ejecute, lo que está acá adentro. Quiero que no pase este condicional. Entonces analizo qué pasa. Si me ingresan primaria, esta que dice distinto de primaria no se va a cumplir, porque de hecho es igual a primaria el valor que me ingresan. Pero este que está acá, distinto de secundaria, va a dar verdadero, porque lo que me ingresaron no es secundaria. Entonces eso me puede dar una pista ya de qué operador debo usar. Porque cuando yo ingreso una opción correcta, una de estas dos va a dar verdadero. Y si yo no quiero que se ejecute las instrucciones que están adentro de este condicional, salvo en el caso de que las dos den verdadero, o sea que lo que me ingresaron sea distinto de las dos, ahí, ¿qué operador necesito utilizar? Porque fíjense así, yo le voy a poner un OR primero para probarlo. Esperen que acá hay algo que está funcionando mal. Porque miren lo que hice, las declaré como entero. Declaré la variable como entero. No, y esta no es entero, es de tipo carácter. Así que voy a definir abajo, primero y secundaria, como carácter. Ahora sí, bueno. Yo le pongo un OR. El OR da verdadero cuando una de las dos sea verdadera o cuando las dos son verdaderas. Solo da falso si las dos son falsos. Si da falso, las instrucciones que están adentro no se ejecutan. Ahora, si me ingresan primaria, por ejemplo, yo no quiero que se ejecuten estas instrucciones. Sin embargo, cuando ingresé primaria, primaria o secundaria, distinto de primaria, dio falso. Pero primaria o secundaria, distinto de secundaria, dio verdadero. Y si me ingresan secundaria, esta va a dar falso, pero esta va a dar verdadero. Entonces, si le pongo un OR, lo que está acá adentro se va a ejecutar inclusive cuando ingrese una opción correcta. Y eso no es el comportamiento que yo quiero. Yo quiero que se ejecute solamente cuando estas dos preguntas tengan como respuesta verdadero. Y eso solo va a pasar cuando yo use un AND en lugar de un OR. Porque en el AND solo va a dar verdadero cuando las dos son verdaderas. Por lo tanto, cuando yo ingrese primaria ahora, va a venir acá, va a decir, ¿es distinto de primaria? No, falso. Y con eso ya está. Alcanza para que no se ejecute lo que está dentro. Ahora que lo tengo implementado con un AND, lo que voy a hacer es poner qué quiero que se escribe. Quiero que se escriba un mensaje diciéndole, las opciones son solo primaria o secundaria. Eso en principio. Y después voy a querer que repita la pregunta. ¿Sí? Así que este le voy a hacer sencillo. Quiero que repita la pregunta si me ingresa, o sea, si esta condición da verdadero, o sea, si me pone algo que no es ninguna de las dos opciones previstas. Entonces voy a hacer lo mismo que había hecho en el otro. Acá simplemente lo voy a hacer rápido porque no es el objetivo de lo que les quiero mostrar, pero nos sirve que se repita. Entonces, mientras que, y le voy a poner la misma condición que puse acá arriba. Quiero que esta pregunta se repita mientras me ingresen algo que no sea ni primaria ni secundaria. Entonces le pongo la misma condición. Entonces, repetir, taca, 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 mientras que no sea primaria o secundaria. Bueno. Ahora, yo tengo este programita que estaba preguntando si va a primaria o secundaria. Y acá vamos a poner este condicional. Sí.
primaria o secundaria es igual a primaria, entonces quiero que le pregunte en qué grado estás. ¿Sí? Y le da grado. ¿Por qué? Porque está en primaria, lo tengo en grado, lo guardo acá. Si no, como ya sé que las opciones posibles que le di son primaria o secundaria, si no es la respuesta primaria, necesariamente es secundaria, porque arriba ya filtré cualquier otra opción. Solo me pueden escribir primaria o secundaria. Así que si esta condición de arriba del sí no se cumplió, es porque la única que queda es que primaria o secundaria tiene guardado el valor secundario. Entonces ahí le voy a escribir la pregunta de ¿en qué año estás? Y voy a leer la variable año. Entonces lo que hace este programa es que si el alumno está en primaria, le va a preguntar en qué grado estás. Y si está en secundaria, le va a preguntar en qué año estás. Y lo va a guardar en variables diferentes. Pero hay una cosa más. Si el alumno está en primaria, voy a querer inicializar la variable año con algún valor. Y si está en secundaria, voy a querer inicializar la variable grado con algún valor. ¿Con qué valor? Un valor que no pase esta condición. Entonces, año, todavía no le puse ningún mientras, pero me va a servir tenerlo así. Le voy a poner, no sé, por ejemplo, 0 o nada, 1, no sé. Y esto después vemos qué número le tenemos que dar. Y grado lo tengo que poner en algún número que no pase esta condición. Por ejemplo, 5, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Que cuando el alumno esté en secundario, esta variable grado se va a inicializar en un número que no le permite entrar nunca a ejecutar estas líneas de código. Entonces ahora yo puedo agregar algo igual a lo que hice acá con la primaria, pero lo puedo hacer para la secundaria, o sea, con otro bucle según. Mientras año, o sea, voy a hacer la misma lógica, ¿sí? Pero para secundario. Pongamos que sea del 1 al 5. Mientras sea menor que 1, ahí acá va a pasar lo que me estaban advirtiendo. Hay un caso en el que no se va a ejecutar nunca. ¿Sí? Vamos a ver por qué lo tenemos que cambiar la condición. Pero año menor que 1 o año mayor que 5, hacer. ¿Sí? Y acá tengo un problema, porque hizo ruido, ¿por qué voy a preguntar esto acá adentro? Sí, ya lo pregunté al principio. En realidad no debería. ¿Por qué? Bueno, lo voy a sacar. Este mientras lo único que va a hacer es darme el resultado. Y ahora, en lugar de repetirse mientras el grado sea menor que 1 o mayor que 6, voy a poner que se repita en el caso contrario el que me habían dicho antes. Lo estoy invirtiendo. Ahora va a entrar este bucle cuando grado esté entre 1 y 6. ¿Por qué? Porque entonces yo, cuando el alumno está en secundaria, le pongo grado valor 0 y ya sé que entonces nunca va a entrar al bucle. Y en cambio, si está en primaria, bueno, esperemos que me ingrese un valor adecuado. Por supuesto, debería agregarle un filtro y se va a complicar cada vez más el programa, pero debería agregarle esta repetición en el caso de que grado esté fuera del rango
pero no la voy a agregar ahora. Vamos a hacer de cuenta que me ingresan siempre bien el valor. Y lo mismo voy a hacer con año. Entonces, acá voy a hacer que esto se va a repetir mientras año sea mayor que 1 o menor que 5. Y lo que voy a hacer es un según, que según el año en el que esté, le va a decir qué materias especiales tiene en cada año del secundario. Pongo la lista de opciones. Me confundí porque no es un colegio industrial, así que lo dejamos ahí. Y voy a poner el de otro modo. Así que en cada opción le voy a poner una respuesta posible. Entonces vas a tener música. Bueno, pongamos que sí se vuelve industrial, pero nada, no importa. Carpintería. No sé, por algún motivo van a tener panadería en cuarto año y en quinto orfebrería. Y de otro modo, le va a escribir no, no es un año correcto. Igual, medio absurdo ¿no? Fíjense cómo cambia la situación cuando cambiamos la condición para que entre al bucle. Yo estoy acá. ¿En qué momento se me va a ejecutar esta instrucción que está dentro del de otro modo? O sea, se va a ejecutar cuando año sea menor que 1 o mayor que 5, cuando no sea ninguno de estos valores que tengo previstos. Pero ¿es posible eso? No es posible. ¿Por qué? Porque acabo de filtrar que solamente pueda, o sea, le puse una condición que le dice que solamente pueda entrar a este bucle cuando año sea mayor que 1 o menor que 5, o perdón, o mayor o igual que 1 o menor o igual que 5. O sea que nunca puede tomar un valor que no sea este. Así que este de otro modo en realidad está de más. No lo necesito. Y lo mismo va a pasar con grado. Ahora que con grado le invertí a mayor o igual 1 o mayor o igual 6, menor o igual 6, el valor nunca puede ser menor que 1 o mayor que 6 para haber llegado hasta acá. O sea, solo entra acá si es mayor que 1 o menor que 6. Mayor o igual que 1 o menor o igual que 6. Entonces, este de otro modo ahora no se va a escribir jamás. Entonces, a ver. Perdón que no había visto acá. Bien, sí, lo que preguntaba Flavio, lo que decía Fausto es correcto, tenés un panel, pero la forma sí, es Alt y 124, totalmente. Si no lo tomas, sí, usen eso, pero ojo que en código, tienen que buscarlo por en código, van a tener que usarlo sí o sí ese símbolo. Así que tienen que buscar dónde lo tienen en el teclado para poder usarlo en código. Bien. Lo que va a hacer entonces esto es que vamos a probarlo. Sé que fue un poco complicado lo que fui agregando, pero vean ahora. Me pregunta, ¿usted está en primaria o en secundaria? Entonces le voy a decir en primaria. ¿En qué grado estás? En primero. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se rompió esto? Se me hizo un bucle infinito. Ayuda, ayuda. Help. Ayuda. ¿Por qué se me rompió y me empezó a escribir esto constantemente?
¿Sí? ¿Qué pasó? Miren, se me hizo infinito. Yo le puse que estaba en primer grado y me empezó a escribir que no es un año incorrecto. ¿Dónde está eso de no es un año incorrecto? Es esto, que no debería haberse impreso nunca. ¿Por qué se está imprimiendo? Vamos a analizar. Yo le dije que año debía tomar el valor cero si la respuesta era primaria. Entonces, ¿cómo es que entró acá? ¿Sí? ¿Cómo entró? Mayor o Porque año igual. tendría que ser mayor a... año tendría que ser, perdón, menor a o igual a 1, ¿no? A ver, Para que no si se haga fuera, infinito. claro, tendría que ser menor a 1 o mayor que Que 6, 5, claro que 5, perdón. caso de este año. Pero yo lo puse, le dije año igual cero. Sí, pero No está sé. mal designada, me parece, ese año. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escribirnos ¿No en la lleva consola. doble igual? ¿Cómo? ¿No lleva doble igual cuando la definís? No, porque el operador de asignación es el igual simple. Entonces lo que voy a hacer es esto. Me voy a escribir justo antes de ese bucle cuál es el valor de la variable año. Y le voy a poner un mensajito para que se entienda más fácil. Año vale. Y ahí. Entonces vamos a ver qué valor está tomando la variable año justo ahí. Bien, usted está en primaria, voy a hacer lo mismo. Primaria, ¿qué grado estás? 1. Y ahí se sigue corriendo. No, hay que designar bien año. Esperen que lo voy a hacer con depuración. Este es el paso a paso, que en este caso nos va a servir muchísimo. Primaria. Van a ver que va avanzando de un paso a la vez. Le voy a poner a explicar en detalle paso a paso. Si inicializamos año como -1, Sí, Puede ser. Pero vamos a ver por las dudas. ¿Cuál es la razón por la que está? A ver, año vale 0. Evalúa la condición para mientras año mayor o igual que 1 o año menor o igual que 5. ¿Qué pasó acá? tiene que ser igual a 1. Porque ¿Ves 0 lo si que no se abre el abanico. No le cambió el valor a la variable. Vamos de nuevo. Tuki, 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 tuki. Ahí está. Primaria. ¿Qué grado estás? 1. Voy a ir de nuevo hasta esto. Se evalúa la condición esta. ¿Por qué me está diciendo la condición es verdadera? Yo creo que enloqueció, francamente. Porque no debería dar que la condición es verdadera. ¿No les parece? A mí da la sensación de que enloqueció directamente el programa. y se puede, ¿No se será puede porque copiar todo tenés y los pegarlo de dos? nuevo? ¿Y no será porque los dos tenés, tanto en grado como año, que tenés leer grado?
Vamos Y a mira, hacer en el si no, Gonzalo, has puesto escribir en qué año estás, leer año y has puesto grado igual a 0. La estás pisando. Subí, no sé si podés subir. pero acá no estoy evaluando grado, estoy evaluando año. Sí, pero vos lo has puesto, mira, en el si no, escribir en qué año estás, leer año y después has puesto grado igual a 0. No sé si me entendés o Claro, yo acá, no, abajo, la que sigue. Escribir, ahí estás, mira, a escribir en qué año estás. grado. Claro, ya has puesto leer año, no has puesto leer grado. No, Leer está año bien. y después has puesto grado. Y bueno, pero Está después bien. has puesto grado, no habría que poner grado igual a 0 No, pero abajo. está bien porque dice si no, si no. Si no Ah, elegís Claro. primaria, haces lo otro. ok. Sí, lo que me ingresaron en si está respecto a esta pregunta de si está en primaria o en secundaria, ¿es la palabra primaria? Va a ejecutar esto que está acá. Sí. Y si no, va a ejecutar esto que está acá. ¿Por qué Pero no cuando le pongo ejecuta, ¿por qué le tenés que agregar el año igual a 0 o grado igual a 0? Porque Claro. vos lo único que tenés que leer es el año o el grado, según la condición que te elija. Sí, pero lo que quiero hacer es evitar que me salte un error de variable no inicializada. Ah, está bien. Porque si yo no le pongo ningún valor, ¿Y si las inicializás antes? es una gran opción. Sí, vamos a hacer eso. Igual primero voy a hacer una cosa, voy a averiguar cuánto da esta evaluación, año mayor o igual que 1 y año menor o igual que 5, para ver si está dando correctamente el resultado. Primero lo voy a hacer con paso a paso, ahí está. Quiero ver nada más qué resultado está dando a juicio de PCInt. A ver, primaria. Tuki, tuki, ahí está. 5, digo 1. Avanzo. Y ahí, a ver. Año vale 0. ¿Sí? Falso. Y esta me está dando verdadero. Bueno, ahí está. Claro. Fíjense. Claro, mirá. ¿Por qué no me está funcionando? ¿Por qué es menor a 5? Claro, se está cumpliendo esa condición. Y no me di cuenta de que se iba a cumplir igual, aunque yo puse la otra condición. Igual me gustó que haya saltado este problema, porque es algo que no solemos tener en cuenta, que no es que esta condición en sí misma, menor o igual que 5, tiene un límite. No lo tiene para abajo, por el hecho de que yo pregunte otra condición. Entonces yo tengo que pensar esta condición considerando que si pongo un 0, esto va a dar verdadero. Y si pongo un 6, por ejemplo, esta va a dar verdadero, porque es mayor que o igual que 1, ¿sí? Entonces tengo que pensarlo de esta otra manera. Digo, a ver, ¿cómo hago para excluirlos? Tengo que poner un AND. O sea, el error acá, y esto sí es un error, es que no cambié el operador lógico. Se tiene que cumplir sí o sí las dos condiciones para que esto se ejecute. Eso es lo que yo quiero. Quiero que sea mayor que 1 y que además sea mayor o igual que 1 y además sea menor o igual que 5. Ahora van a ver que como cambié esto de acá, ya no me va a pasar lo mismo, no voy a tener el mismo error que tenía antes. Voy a hacer lo mismo con el mientras de grado. Le voy a cambiar el OR por un AND, porque ahora cuando se cumplan las dos condiciones, sí el número va a tener que estar sí o sí entre 1 y 6. Y en el caso anterior, entre 1 y 5. Vamos a ver, lo voy a ejecutar sin paso a paso y van a ver que ahora va a funcionar. ¿Estás en primario o en secundario? Primario. Grado estás 1. Y ahora se me hizo eterno el juegoteca. ¿Por qué? Porque no tengo nada que evite que se repita
O sea, no cambia el valor de grado, ¿sí? Pero fíjense que hasta ahí entró bien a los bucles. Pero ¿qué pasa? Se me repite mientras grado sigue teniendo el mismo valor. Entonces otra vez tengo que lidiar con decir, a ver, tengo que modificar esta condición. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Yo le dije que estoy en primer grado. Dijo,